Pues muchas gracias, Alex, muchísimas gracias a todos y todas. Bienvenidos a mi casa. La maravilla o el reto de esta pandemia es que, bueno, nos ha cerrado algunos espacios, pero nos ha abierto otros. Hoy los estoy recibiendo desde mi casa con mucho gusto en Uppsala, Suecia, y con muchas ganas de compartir con ustedes un tema que es importantísimo, más que nunca, precisamente por la pandemia que estamos padeciendo todos. Nadie se salva, es así, no distingue ningún tipo de diferencia. Entonces, más que nunca es importante educarnos para transformar los conflictos, las crisis, de manera que nos hagan mejores personas. Bueno, doy la bienvenida a los estudiantes del diplomado y a todos los interesados que se han conectado con nosotros. Bueno, quiero iniciar pidiéndoles que nos ayuden a hacer, es un reto para todos. Tenemos la maravilla de técnicos, especialistas como Alex y Ebda, que nos van a ayudar a sistematizar preguntas. Entonces, ayúdenos a hacerlo muy interactivo, manden preguntas, levanten manos, en fin, retemos la distancia, retémonos participando muy ampliamente. Entonces, manden preguntas, manden comentarios, que tengan la seguridad que Alex y Ebda los van a capturar muy bien y los van a compartir con todos y todas. Entonces, muy bienvenidos a participar. Vamos a tener ya unas preguntas que ya están preelaboradas para que estén bien atentos, pero también voy a lanzar otras preguntas. Quiero empezar, por ejemplo, preguntándoles, y entonces voy a pedir que alcen su mano virtual. ¿Cuántos de ustedes han tomado un curso en resolución de conflicto, transformación del conflicto? Entonces, por favor, levanten su mano virtual quienes han tomado un curso anteriormente de transformación, resolución de conflictos, por favor. A ver si vemos por ahí. Muy bien, a ver, para ver cuántos están bien conectados con nosotros. ¿Cuántas manos vemos, Alex? En el momento llevamos 154 manos. Ajá, que han tomado el curso de 563. Ok, entonces, bueno, un número importante ha tomado un curso como este, un taller. Muy bien, pues ustedes nos van a ayudar a hacerlo más rico, y quienes no, bienvenidos a un tema que puede cambiar su vida y la de los demás. Entonces, bueno, vamos a iniciar porque voy a lanzar varios tips. El tiempo es el peor enemigo del conflicto. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo, que es un bien escaso y que lo necesitamos para poder transformar el conflicto de la manera más constructiva posible. Bueno, vamos a empezar con un ritual que yo tengo, que es presentar para mí cuál es mi función hoy con ustedes, cuál es mi función como facilitadora, como profesora, que es mi profesión que adoro. Y obviamente en 2 horas no puedo expresar quizá la riqueza de este tema, pero lo que hace un buen profesor, una buena profesora, es delinear algunas ideas, conceptos, teorías, marcos que permiten enganchar, que permiten abrir ventanas, como muestra la diapositiva que al final de este dibujo. Lo que hace un buen profesor es que abre ventanas, abre posibilidades para que los y las interesadas sigan buscando por su lado, porque conectaron, porque entendieron la potencialidad que tiene este tema para su vida y la de los demás. Entonces, obviamente en 2 horas es imposible mostrar la riqueza, pero sí, como dicen los colombianos bellamente, abrir bocas, abre bocas, que esto sea como un abre bocas, una abre ventana, que los estimule, las estimule a tomar el diplomado a quien no lo está haciendo todavía, o a tomar más diplomados de educación para la paz, más cursos, talleres que permitan mejorar la convivencia, que prevengan conflictos y que nos ayuden a transformar los conflictos que, como veremos, son inevitables, inherentes a la diversidad humana. Bueno,
¿cuál es el objetivo real que tengo en estas 2 horas con ustedes? Primero, quiero que realmente sean 1 hora y media con suficientes participaciones de ustedes y respuestas y preguntas y respuestas, pero que guardemos un buen tiempo para un diálogo, un intercambio de preguntas y respuestas. Pero lo que quiero centrarme es que quiero fortalecer las capacidades y habilidades que ya sé que cuentan. A pesar de que muchos no han tomado talleres en los temas todavía, o no han tomado comunicación efectiva o negociación o mediación, tienen obligación todos los días de negociar, tienen la obligación todos los días de comunicarse y median, se den cuenta o no, quieran o no. Entonces ya son cosas que hacemos, actividades, acciones que hacemos. Lo que quiero en esta sesión es darles algunas sugerencias, algunas ventanas para que ustedes puedan hacerlo mejor. Es algo que van a hacer toda la vida. ¿Cómo podemos hacerlo mejor por su bien y por su relación con los demás? Entonces, bueno, iniciamos con la primera vínculo, dibujo que tiene que ver con el análisis de todo esto, con la esencia de todo esto, el conflicto. Por el tiempo no vamos a poder hacer, y por la técnica que estamos usando, no vamos a poder hacer un ejercicio que yo hago generalmente cuando es presencial, que tiene que ver con preguntar qué es el conflicto. Generalmente doy unos minutos y la gente piensa en el conflicto. Y el conflicto tendemos, porque nos han educado o nos hemos educado, a asociarlo con algo negativo. En cursos de 25 personas hasta 100 o 500 personas que me ha tocado en algún auditorio, generalmente las asociaciones con los conflictos son negativas. Incluso me lo asocian con violencia. Y no necesariamente. El conflicto, obviamente mal manejado, puede, por el tiempo, por el mal manejo del conflicto, por falta de herramientas, técnicas, habilidades, puede escalar hasta convertirse en violencia, pero no es necesariamente violencia. El conflicto, bien manejado, con muchas técnicas, con muchas habilidades y con una actitud positiva hacia el conflicto, puede ser algo que transforme nuestra vida y las de los demás. Fíjense, pongámonos a pensar en la pandemia. Cómo la pandemia es un conflicto terrible. Estamos viéndolo ahora en México, en Suecia, en todo el mundo. Ha trastocado nuestra vida. A todos de una u otra forma, en lo laboral, en lo personal, bueno, ha incrementado la violencia intrafamiliar, etcétera. Pero, perdón, hay personas que lo han visto también como una oportunidad de mejoramiento del medio ambiente. Ya empezamos a ver pájaros que ya no veíamos, ¿no? Por la contaminación, o empezamos a ver recuperación de esta idea de producir local, porque se cerraron muchas fronteras. Entonces, la necesidad de producir local, no sé, por ahí manden ideas de qué podemos sacar positivo de la pandemia. Nos ha hecho repensar el consumismo, nos ha hecho repensar las relaciones, la salud física. En México, y ustedes díganme si no, la pandemia nos ha mostrado que somos una sociedad enferma, una sociedad que nos dio y nos está dando tan duro porque tenemos una población que se alimenta muy mal. Tenemos grados de obesidad, de hipertensión, de diabetes muy alta, que obviamente facilitan que el virus pueda impactar más a las personas. Entonces, si realmente nos ponemos a ver, el conflicto realmente de la pandemia nos puede también llevar a repensar cómo estamos haciendo las cosas y poner altos para reencaminar nuestra vida. Entonces, repensemos el conflicto. El conflicto nos está diciendo algo, que algo tiene que cambiar, que tenemos que repensar. Las personas que trabajamos con el conflicto, que tenemos herramientas, no le tenemos miedo, sino que al contrario, lo vemos como una señal de necesidad de movernos, de necesidad de cambiar, de repensar las formas.
Ahí hay una filmina que a mí me encanta mucho, una diapositiva que me encanta, que tiene que ver mucho con esta idea de que el conflicto es algo que nos guste o no nos guste, así nos encerremos en nuestras casas para que no nos toque el virus, de una u otra manera nos va a afectar. Aunque nos encerremos en nuestra casa, puede impactar nuestro trabajo, la producción de medicinas, otra, en fin. Entonces, no, el conflicto, las pandemias, los virus van a seguir existiendo. Esto nos da la posibilidad de avisparnos y decir cómo vamos a manejarlo. Entonces, me gusta mucho esta diapositiva porque muestra que eso, nos podemos quedar sin herramientas, pidiéndole al cielo que por favor no nos lastime, o podemos hacer algo con lo que nos está pasando. Entonces, cada vez va a haber más virus, cada vez va a haber más enfermedades, cada vez va a haber cómo las decidimos manejar, con qué herramientas. Quien tenga más herramientas podrá manejarlo mejor. Bueno, quiero pasar a la primera pregunta para ver qué tanto estamos conectados. Alex, si me ayudan con la primera pregunta para ver si estamos conectándonos en este entendimiento del conflicto. Entonces, Alex acaba de ayudarnos a poner la primera pregunta y les propongo que la contesten. ¿Consideras que el conflicto es normal e inevitable a todas las sociedades o no? Por favor, contéstenlo y envíen sus respuestas para ver cómo estamos conectados. Alex, avísanos cuando tengas un buen número. De acuerdo. En el momento vamos en el 60% de la votación. Vamos, a ver. ¿Es normal el conflicto? ¿Lo podemos evitar? La respuesta puede ser no, se debe evitar a toda costa porque trae crisis. Sí, es inherente a la diversidad social y cultural. ¿Cómo vamos, Alex? Vamos aproximadamente en el 80% de las votaciones. Vamos. Un minutito más. De acuerdo. Muy bien, y me gusta que estén participando por el chat también. Manden sus preguntas. Muy bien, veo a la gente muy entusiasta. Bien. Bueno, Alex, con las que tenemos, ¿cómo van las? Aquí tenemos los resultados de la votación. Muy bien, excelente. Dice, no, se debe evitar a toda costa, un 14%, y el 87% dice, sí, es inherente a la diversidad social y cultural. Bueno, vamos a trabajar entonces con ese 14%, diciendo que, bueno, fíjense, el conflicto va a existir desde que nos levantamos, desde que nacemos hasta el día que nos vayamos a otro mundo, a otro espacio, según la religión que tengan, la creencia que tengan, va a ser inevitable. Además, algo que comentaba ayer con los organizadores del día de la conferencia de hoy, es que los seres humanos cada vez estamos avanzando más en las fronteras de recursos. Fíjense, comiendo murciélagos, ¿no? Donde se supone que salió el virus. En fin, estamos traspasando fronteras. Entonces, cada vez nos estamos acercando a zonas que no deberíamos. Entonces, va a haber conflictos inevitables. Va a haber más eventos como los que estamos padeciendo. Entonces, hay que prepararnos para eso. Entonces, el conflicto es inherente a la diversidad. Es diferente a es inevitable, es parte de la diferencia. Fíjense qué fuerte. Lo único que nos hace iguales a todas las personas en este planeta es que somos diferentes. Todos y cada uno de nosotros, de nosotras, somos diferentes. Y como somos diferentes, eso va a generar conflictos. Cada quien va a ver el mundo, sentir el mundo, percibir el mundo de forma distinta. Y eso trae conflictos. Entonces, el conflicto es inevitable a la sociedad, a la diversidad.
lo que no es inevitable, lo que se debe evitar y no se debe normalizar de ninguna manera es la violencia. El conflicto es inevitable, la violencia debe ser evitable, ¿sí? La violencia, y esa es la gran diferencia con el conflicto, es intencional, es generada de forma intencional con ganas de lastimar, dañar, perjudicar a alguien. El conflicto puede ser accidental, un terremoto, un acontecimiento natural. No es alguien, no lo se provocó, ¿sí? Sino es cómo respondemos ante él, ¿no? Entonces, ante una crisis, ¿cómo respondemos? En cambio, la violencia sí tiene un fin de dañar, lastimar. Entonces, en sociedades democráticas, como la sueca donde vivo, el conflicto es entendido como parte de la vida diaria. La cosa es que las poblaciones están educadas para trabajar con el conflicto. Fíjense, donde se educa a los niños y a los jóvenes y a las personas a que el conflicto existe, es una oportunidad, hay herramientas y la mayoría de los casos la violencia es impensable. El uso de la violencia como método de solución de conflictos es impensable. Esas son las sociedades ideales, las que tienen los índices más altos de paz, son los que han educado a su población a transformar los conflictos y a entender el conflicto como algo inevitable, inherente y que puede ser una oportunidad de cambio, de transformación y que el uso de la violencia no es intolerable y además está mal visto socialmente. Hay un autocontrol. Yo no veo a mi hijo pensando en golpear a otro niño para resolver conflictos. No solamente no partiría de su lógica, sino que además socialmente habría una inhibición a que usara la violencia como método de solución de conflictos. Entonces, yo sí creo que hay que aprender, como decía Alex en mi semblanza, ahora que estoy estudiando geografías de paz, ¿qué permite que ciertas sociedades vivan en paz y otras no? Es que es dónde ha invertido la sociedad para educarse. ¿En qué ha invertido? ¿En educar para la paz o educar para la guerra? ¿No? Si no quieres la guerra, prepárate para la paz. Entonces, ¿en qué has educado? En comunicación efectiva y no violenta, en transformación de conflictos, en la no normalización de la violencia. Entonces, pensémoslo. Yo sé que puede sonar muy conceptual, pero pensemos, ¿por qué hay sociedades que tienen tan bajos índices de violencia y tan altos índices de paz? ¿Por qué han invertido en la educación para la paz, en este tipo de talleres? Muy bien, pues vamos a entrar ahora a los grandes obstáculos que no permiten, a pesar de que existe una voluntad, un entendimiento de que el conflicto es inevitable, vamos a entrar a los grandes obstáculos que no permiten que, a pesar de que tengamos buena voluntad, se transforme el conflicto. Podamos transformar el conflicto. ¿Qué tenemos que hacer o tomar en cuenta para transformar el conflicto? Recuerden, no hay fórmulas mágicas, información es poder. Entre más conocimiento, más habilidades, más técnicas tengamos para resolver conflictos, mayor posibilidad o mayor poder, capacidad para transformar los conflictos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que hay 4 grandes obstáculos para la transformación del conflicto. Uno de ellos es las percepciones erróneas o incompletas de la realidad. El segundo es la mala comunicación. Una de las grandes causas de los conflictos es que no se comunica de manera efectiva, asertiva y no violenta. Entonces, la mala comunicación inhibe la transformación del conflicto. Los prejuicios o estereotipos, descalificar e invisibilizar a la otra parte, el excluir es fuente del conflicto. Y por último, no saber negociar de forma colaborativa, sino tener esta mentalidad de regateo, ganarle a toda costa. Entonces, vamos a entender, a hablar rápidamente, manden también sus preguntas,
Vamos a hablar rápidamente de estos 4 obstáculos y cómo sobrepasarlos, cómo trabajar con ellos para poder transformar estos conflictos inevitables. Bueno, esta diapositiva me encanta porque así es la vida. Cada quien habla desde su historia, cada quien habla desde su vivencia, desde el lugar donde está, desde su perspectiva, desde cómo ve la vida, desde su religión, su etnia, su sexo, su edad, etc. Entonces, por más que queramos nosotros convencer al otro a la otra, no lo vamos a poder hacer si no entendemos de dónde viene su percepción de las cosas. Lo único que va posiblemente a transformar y a enriquecer nuestra perspectiva general de las realidades es el diálogo. Y por diálogo se entiende este intercambio de significados, donde yo le digo desde mi posición, desde mi historia, mi cultura, mi religión, todo lo que me permite ver un objeto o sujeto, ¿por qué lo veo como lo veo? Y con genuina curiosidad. Esta es la clave de un buen negociador y un buen transformador de conflictos, un agente de paz. Con genuina curiosidad, tratar de entender qué historia en su vida, qué de su religión, qué de su edad le permite o le facilita ver lo que está viendo de cierta manera y no de la manera en que lo estoy viendo. Esta es la única forma que va a permitir empezar a generar entendimiento. Lo que la escuela de Harvard llama ponerse en el lugar del otro, tener esta habilidad de empatía y uno entender que siempre vamos a ser diferentes. Siempre, por todo lo que hemos dicho, siempre vamos a ver las cosas distintas. Los hermanos, los conflictos más terribles que me ha tocado mediar ha sido entre hermanos. Entonces, diría uno, pero no, tienen muchas cosas similares. De todas maneras va a haber algo, edad, sexo, que no permite que lo vean igual. Entonces, en la medida en que logremos este diálogo, este intercambio de historias, de significados, poder compartir estas perspectivas de forma respetuosa, con comunicación efectiva, no violenta y asertiva, y sobre todo, y aquí va este tip, genuina curiosidad, ¿por qué ve lo que ve como lo ve y no de la forma en que yo lo vea? En esa medida voy a poder transformar el conflicto, porque voy a tener un entendimiento mejor. Y aquí vendría la siguiente gráfica que yo creo que lo ilustra perfectamente. Tu poder. Y poder es entender como capacidad, habilidad. Tu poder, frecuentemente tu poder radica en la capacidad de integrar y articular diferentes perspectivas. ¿Y cómo logro articular e integrar diferentes perspectivas? Escuchando con genuina curiosidad. Entonces, entendiendo por qué ella o él ve las cosas distintas. Y en la medida en que yo las vaya incorporando a mi propia visión de las cosas, voy a enriquecer la perspectiva que yo tenía de un evento, de un sujeto, un objeto. Entonces, ¿no? Esta idea de que muchas cabezas piensan mejor que una, tiene toda la razón. Los mejores procesos que yo conozco de prevención de la violencia y la seguridad ciudadana son aquellas que incorporan sociólogos, arquitectos, politólogos, de las profesiones urbanistas, de las profesiones más diversas que ustedes se pueden imaginar. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a traer lo que conocemos en negociación como sus lentes, donde va a haber ciertos elementos que son indispensables para construir esa geografía de paz o para entender la complejidad de un fenómeno que un sociólogo no entendería porque él está en otro planeta, podríamos decir, o un politólogo verá el poder desde el aparato de gobierno y olvidará otro tipo de poderes. En fin, en la medida en que incorporemos distintas perspectivas, tendremos una visión más holística, más integradora, más grande de una problemática, de un proceso. Entonces, yo las invito a que con esta habilidad de escuchar con genuina curiosidad, vayamos incorporando conocimientos,
habilidades que no tenemos, que hay un libro que me encanta y que puedo compartir con mucho gusto, que se llama Escucharnos, de Marina Castañeda, que ella dice que tenemos un sesgo, fíjense qué belleza, un sesgo biológico, es decir, vemos lo que queremos ver y escuchamos lo que queremos escuchar. Todo lo demás lo invisibilizamos. Entonces, vemos este sesgo biológico con el que nacemos nos permite ver ciertos aspectos de la realidad y disminuimos otros. El ser humano no puede captar tantos estímulos. Entonces vemos ciertas visiones de la realidad. Y dice Marina Castañeda, quien no reconoce esto, este sesgo biológico con el que nacemos se convierte en un sesgo psicológico más adelante. Entonces, si yo psicóloga me acerco a o politóloga, o socióloga, o educador, etcétera, me acerco a un conflicto, lo veré desde una perspectiva que está ligada a mi percepción, a mi educación, etcétera, y descuidaré los otros aspectos. Entonces, en la medida en que nosotros reconozcamos que nos está faltando una partecita de la historia, y que en la medida en que la aprendamos y la entendamos, vamos a hacer más rico nuestro entendimiento. Entonces, cuidado con no reconocer estos sesgos biológicos, escuchamos lo que queremos escuchar y vemos lo que queremos ver. Estos sesgos biológicos naturales e inevitables no se conviertan en sesgos psicológicos más adelante que nos impidan enriquecer nuestro conocimiento y entendimiento de las realidades. Entonces, aprovechémoslo. Quienes más incorporan diferentes perspectivas, mayor entendimiento tendrán de la realidad, de los conflictos y su potencial transformación. Bueno, aquí hay la siguiente filmina muestra una de las más bellas también posibilidades para la transformación del conflicto, que tiene que ver con el segundo gran obstáculo para la transformación del conflicto, que es la falta de comunicación. Como ustedes pueden ver en la imagen, si nosotros vamos nada más por nuestros objetivos y no tomamos en cuenta al otro, a la otra, pues los dos nos ahorcamos, ninguno de los dos logramos lo que queremos. La verdadera negociación colaborativa, el verdadero diálogo es aquel que reconoce la interdependencia recíproca. Nos necesitamos mutuamente para transformar un conflicto, para generar valor, etc. Entonces, lo único que va a permitir la transformación del conflicto, lo único que va a permitir la negociación colaborativa para generar valor es lo que muestra la 1, 2, 3, la cuarta sesión de los burritos, que nos sentemos a dialogar, a comunicarnos. Y no es sencillo. Y aquí otra vez quizá levantamos la mano, pero pregunto, a ver, honestamente, ¿quién ha tomado un curso, un taller, algo que lo lleve a reflexionar sobre la comunicación la comunicación no violenta o la comunicación asertiva o efectiva? Entonces, a ver, levantemos la manita, ¿quiénes han tomado un curso de diálogo, de comunicación efectiva, de comunicación no violenta? A ver, ¿quién me ayuda de los 648? Levantemos la manita, ¿quiénes han tomado honestamente un curso para comunicarnos de forma no violenta, asertiva y efectiva? A ver. Vamos levantando la manita. Muy bien. ¿Cómo cuántos vamos, Alex? 197 participantes. Vamos, vamos, vamos. Conectémonos. A ver, ¿quiénes han tomado honestamente un curso dedicado a lo largo de su vida? Un curso dedicado a la comunicación asertiva, efectiva o no violenta. A ver, bueno, con los que tenemos, Alex. 219. 219, fíjense, de 650. Bueno, aquí ¿cómo queremos vivir en una sociedad en paz donde nos entendemos y nos comuniquemos de forma efectiva, no violenta y asertiva para resolver conflictos
si un porcentaje muy pequeño ha tomado el curso o cursos de este tipo. Pues entonces, ¿cuál es el resultado? Que no podamos comunicar qué queremos y por qué lo queremos, ¿no? Sin comunicación no hay negociación. Sin comunicación efectiva, no violenta y asertiva, no hay transformación del conflicto. Entonces, fíjense, ¿cómo si no queremos violencia, tenemos que educarnos para la paz? No no nacemos comunicándonos de forma no violenta, no nacemos ni violentos ni en paz. Nos hacemos violentos o nos hacemos personas que vivimos en paz. Nos hacemos grandes comunicadores o nos hacemos grandes violentólogos, podríamos decirle. En fin, nos hacen falta estos instrumentos para poder vivir en sociedades en paz. Las sociedades que invierten en educación para la paz son sociedades que invierten en educación emocional en las escuelas, en técnicas de comunicación entre sus estudiantes para que puedan comunicar de forma verbal y no verbal efectiva lo que está pasando entre ellos. Solamente así van a lograr sus objetivos. De otra forma, ninguna de las dos partes de forma satisfactoria la va a lograr. Entonces, aquí los invito y las invito a, de estas ventanas que hablaba, una de ellas es estudiar, leer, prepararnos, tomar todos los cursos posibles en comunicación efectiva y no violenta. ¿Por qué? ¿Por qué voy a dedicar un tiempo importante a la comunicación efectiva y no violenta? Porque todo es comunicación. Todo. Mirar, no mirar, hablar, no hablar, todo comunica. Todo comunica. Esta diapositiva es una síntesis del libro de Marina Castañeda, Escucharnos, y ella dice que es imposible no comunicarnos. Todo habla por nosotros. Y esto es fuente de conflicto. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto? Es que yo te entendí, yo creí, yo asumí. Pregunta, comunícalo, comunícate. Si no, las personas se comunicarán por ti. ¿Sí? Entonces, es una de las bases fundamentales para la transformación del conflicto. Y esto no va a ser gratuito, no va a ser por fórmulas mágicas. Hay que aprender a comunicarse, hay que invertir en esto. Entonces, si estamos conscientes de que todo habla por nosotros, queramos o no, nuestras posiciones, ahora hay mucho escrito y con mucho gusto voy a dejar mi correo para que me pidan materiales de comunicación efectiva, comunicación no verbal, para que nos pongamos a entrenarnos en cómo comunicar mejor lo que queremos comunicar, y no solamente de forma verbal, sino no verbal, que pesa mucho más en la comunicación con los otros y en la otra. Fíjense la belleza del tercer punto, el no hablar, el no mirarse, el no escuchar, pueden ser tan elocuentes como hacerlo. Si yo llamo 3 veces a Alex y no me contesta la llamada, y ya vi por ahí que sí vio el mensaje y no me contesta, o está ocupado, o no quiere hablar conmigo y no me dijo una sola palabra. Si no me ve, comunicación no verbal, si no me ve a los ojos, si está distraído, si me pone el celular enfrente cuando estamos en una supuesta reunión para resolver un conflicto, sin una sola palabra me está comunicando que le importa más el celular, quien le llame, el chat que reciba, que comunicarse conmigo y resolver el conflicto de forma positiva. Todo habla por ustedes. Entonces, ustedes son responsables de comunicar lo que verdaderamente quieren. Un buen negociador, un buen transformador de conflictos es aquel que es responsable y toma acción para que comunique lo que realmente quiere que la otra parte entienda. Entonces, sí tenemos que cuidar lo que estamos comunicando, la forma en que nos vestimos, la comunicación verbal, mirarlo a los ojos, generar un espacio, el espacio que seleccionamos, por ejemplo, para tener el diálogo, la transformación de conflictos. Comunica si realmente quiero resolver el conflicto o no. Si te invito a un espacio agradable para dialogar,
Bueno, es que realmente estoy invitando a que tengamos tiempo para hablar. A que si lo hago en la escalera, donde pasa mucha gente, donde hay ruido, o un lugar cerrado, todo le está comunicando a la otra persona. Entonces, tenemos que comunicar de muchas formas que realmente hay un interés genuino de resolver, transformar el conflicto, cuidando todos los aspectos que le comuniquen a la otra parte que me interesa entenderlo, entenderla para transformar el conflicto. Como dice Marina Castañeda, y sería el siguiente punto, todos y cada uno de nosotros nos comunicamos de muchas maneras distintas y por muchos canales. Hay gente como yo que decían por ahí que si me amarran las manos es como si me pusieran un tapabocas, ¿no? Que no puedo hablar. Entonces, muchas personas somos muy expresivas, nuestros ojos comunican, entonces, bueno, hay personas que son más calmadas, que comunican mejor verbalmente, que cuidan más otros aspectos, pero cada uno de nosotros tenemos muchos canales para comunicarnos. El que más comunica en general es el no verbal. Poner atención a todo lo que me está diciendo con palabras, ciertamente, pero sobre todo sin palabras. Cuando les doy un ejemplo, cuando estoy haciendo mediación y tengo una pareja enfrente, yo puedo ver, me pueden decir que, les pregunto, ¿están cómodos? Sí. Me dijeron sí verbalmente, pero yo veo que ni la posición física, ni el tono de la voz, etcétera, está demostrando que lo está. Entonces, tenemos que poner mucha atención a los canales distintos que están utilizando las partes para comunicarse. Tenemos que también demostrar que la comunicación está fluyendo. Dijimos que el diálogo, la verdadera comunicación interactiva, es aquella donde hay un intercambio permanente de significados. Entonces, tenemos que estar permanentemente con la otra parte haciéndole énfasis en el entendimiento de lo que queremos decir. Porque, como dice el siguiente punto, el significado de toda oración no lo pone el orador, lo pone el receptor, es lo que el otro me entiende. Acuérdense, cada uno tenemos nuestros lentes, nuestra historia, nuestro entendimiento de la vida, del conflicto, de la realidad. Entonces, ¿cómo le está entrando lo que está viendo y lo que está escuchando? La única forma de realmente entender que me entendió es preguntando. Pregunten, no asuman, pregunten. Lo que hacemos muchos los profesores es preguntas y repeticiones. Repeticiones para realmente asegurar que hubo un entendimiento. Sintetizar, etcétera, que ayuden a que el receptor, a quien queremos que le llegue el mensaje, le llegue verdaderamente como queremos. No solamente por lo que estamos diciendo verbalmente, sino lo que estamos diciendo no verbal. La manera, y aquí es el siguiente punto que sostiene Marina Castañeda, la manera como decimos las cosas es mucho más importante que lo que decimos. Por eso, la siguiente lámina es tan importante. Movimientos, gestos, entonaciones. El cuerpo habla por nosotros. Entonces, tenemos que poner mucha atención a cómo estamos diciendo las cosas. Van a tener esta presentación. Aquí hay una gráfica que también es muy reveladora. Es un estudio que se hizo en la Universidad de San Diego que marca que de lo que decimos, de lo que le estamos diciendo al receptor de nuestro mensaje para transformar el conflicto, nuestras ideas, nuestras propuestas, de lo que decimos en palabras solamente le queda, fíjense qué fuerte, el 7%. Si de por sí es difícil comunicarnos, y cuando lo logramos, solamente pesa en el otro 7%. El resto, el 93% restante es cómo lo decimos. Por eso tenemos que educarnos en la comunicación no verbal. Fíjense cómo, si queremos realmente construir paz, transformar conflictos, tenemos que sumar habilidades, destrezas, entre ellas comunicarnos de forma asertiva,
no violenta y no verbal. Nuestros tonos de voz, poner atención dónde baja la mirada, dónde se le corta la voz, dónde se le abren los ojos con una propuesta, dónde realmente salta de entusiasmo. En fin, un buen transformador de conflicto, un agente de paz, será aquel que ponga atención en estos aspectos que pueden ser la conexión clave para la transformación de conflictos. Si yo veo realmente que la persona se entusiasma, abre los ojos, cambia de posición cuando empiezo a generar opciones y diversas que van más cercanas a lo que para él o ella es importante, capturo dónde está el verdadero interés, que quizá no se atreve a decir en palabras por pena, temor, falta de habilidad para comunicarse, pero que yo he entendido por la comunicación no verbal que es ahí donde está la conexión. Espero que todo esto, tengo materiales hermosos que puedo con mucho gusto compartir como parte de la educación para la paz, para que ustedes sumen habilidades para poder transformar y entender mejor el conflicto y la potencial transformación de los mismos. Bueno, aquí simplemente hay algunos tips secretos que comparto con ustedes y que retomé muchos de ellos de Marina Castañeda, que me parece de verdad este libro de escucharnos, uno de los mejores, es una mexicana, de los mejores que hay en escucha activa, escucha no violenta, escucha efectiva. Si realmente queremos transformar un conflicto, así como dijimos, el tiempo es el peor enemigo para los conflictos, para resolverlos, el tiempo bien manejado con muchas y distintas herramientas y una convicción de que el conflicto es una oportunidad, tenemos que aprovechar ese tiempo escaso. ¿Y cómo? Darnos el tiempo, prepararnos para cuando nos sentemos con el otro o la otra a transformar el conflicto, a resolver el conflicto, de verdad nos conectemos con ella o con él. Entonces, no puede ser al 5 para las 3 en una escalera, ¿no? Donde pasa toda la gente, como dijimos, en un cuarto cerrado, oscuro, con hambre, con frío. Tiene que haber las condiciones o generar las condiciones necesarias para que sea un lugar que invite, no solamente a transformar ese conflicto, sino a construir relaciones, a generar valor, a entender al otro, a la otra. Fíjense qué belleza, y aquí sistematiza todo lo que hemos dicho, el segundo punto. Significa poner atención no solamente a esto dicho con palabras, sino a lo no dicho. Ahí sintetiza. Y lo que yo quiero que quede en esta charla, los grandes transformadores de conflictos son estos, los que cuentan con esta genuina curiosidad de entender al otro, a la otra y al conflicto en general. No oír. La diferencia entre oír y escuchar son bien claras. Oír solamente estamos capturando palabras sueltas que obviamente nos van a encender y claro, lo que querías era dinero y sí, ya, y confirmas tus prejuicios. O realmente el entendimiento. Oír, escuchar. Escuchar es entender desde la perspectiva del otro, desde las palabras del otro, desde la comunicación no verbal del otro o la otra. Entonces, la genuina curiosidad, dejar de lado lo que creemos para conectarnos con lo que cree el otro y entender por qué lo cree. Aquí, conectado con la anterior, hacer a un lado lo que ya creemos saber, ¿no? Nuestra verdad, para escucharlo a él o a ella desde sus propias palabras, desde sus propias historias, desde su propia narrativa y no desde la nuestra. La nuestra ya la entendemos. A ver, aquí cuántos de nosotros no siempre hablamos con los que nos reivindican, con los que piensan parecido a nosotros, con nuestro mismo partido, nuestra misma religión, nuestra misma profesión. A ver, atrevámonos a hablar con los diferentes. Los que verdaderamente apuestan a la paz y quieren construir paz son los que más buscan hablar con los diferentes. Ahí es realmente donde vamos a generar valor, con los diferentes. Los que piensan más distinto a nosotros son los que van a enriquecer más nuestra visión del mundo, del conflicto, etc. Entonces,
escuchémoslos con genuina curiosidad. Dejemos de lado lo que creemos que es lo correcto, porque, perdón, conocemos, como dice Marina Castañeda, esta visión sesgada de la realidad desde nuestra realidad, pero nos faltan muchas realidades. Sumemos otras realidades para tener un entendimiento más holístico, más grande. El quinto elemento que se propone, que propongo para comunicarnos de forma efectiva y generar esta escucha activa es evitar distractores. Si vamos a comunicarnos con alguien, si vamos a dialogar con alguien, quiten el celular, adiós, chao. Es el peor elemento que podemos traer, es el peor distractor. Lugares públicos, ruidosos. Busquemos conectarnos con el otro, la otra, para poder generar todo lo que hemos dicho. Conectarnos, ponernos en su zapato, escucharla con genuina curiosidad. Entonces, demuéstrenle, denle esta comunicación no verbal de que están cuidando el espacio, están cuidando la conexión con el otro y la otra. Es la mejor inversión que pueden hacer para transformar el conflicto. Y por último, demostrar, hay muchas formas, y tengo libros bellísimos de comunicación no verbal, de demostrar que estamos escuchando con este lenguaje no verbal al otro, a la otra, esto asertivamente. Hay incluso cursos, si quieren sumar a estos cursos para seguirse formando como agentes para la paz, rapport, coaching, donde realmente, ¿qué son? Son cursos de sintonía. Cómo conectarnos mejor con el otro y la otra para ir generando acuerdos. Yo siempre digo que los enamorados son los que están mejor sintonizados. Yo no sé si ustedes han visto a recién enamorados, casi que se mueven igual, ¿no? Están perfectamente conectados. Y eso es un poco lo que hace el lenguaje no verbal, que tú utilices ciertos movimientos, expresiones que te llevan a dar al otro, a la otra, pautas para que siga hablando, siga sacando sus verdaderos intereses, sus verdaderas necesidades, confianza necesaria, construir confianza necesaria para que saque lo que verdaderamente le está afectando del conflicto, se ponga sobre la mesa, porque ya se generó esta empatía, esta conexión, esta sincronía, porque hay seguimiento, hay escucha verbal y no verbal, comunicación, que invita a que se puedan comunicar, se puedan conectar y puedan realmente negociar la esencia del conflicto, solucionar lo que verdaderamente está afectando a las partes. Algo que no he dicho y que es bien importante, y tengo un libro bellísimo que también puedo compartir que se llama Trabajando con el conflicto. Si un conflicto no se analiza de esencia, de raíz, no lo vamos a transformar. Tenemos que entender qué es lo que está afectando al otro o a la otra desde raíz. ¿Qué es lo que lo está llevando al conflicto? Si no entendemos de dónde viene el conflicto, no lo podemos transformar. Entonces, lo único que va a permitir este análisis del conflicto, esta develación de lo que el otro o la otra puede estar malinterpretando, mal percibiendo, etcétera, es la comunicación efectiva no violenta. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta parte devele lo que verdaderamente le está afectando? Generando esta comunicación efectiva, dándole la pauta para que diga realmente lo que le está molestando, lo que le está lastimando, lo que le está no permitiendo resolver el conflicto de forma pacífica, constructiva. Entonces, ayudémoslo generando las condiciones para que la comunicación nos ayude a develar con muchas y distintas preguntas, como viene en el punto siguiente, el 7, dándole muchas y diferentes preguntas donde de la posición de ¿qué quieres? ¿Qué te traes? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás reaccionando así? ¿Por qué es importante para ti esta situación? ¿Qué significa? Del qué, pasemos a muchas y distintas preguntas que nos develen mucho más qué es lo que verdaderamente está en el fondo del conflicto. ¿Se dan cuenta? Todo lo que necesitamos no es gratuito, no es innato, tenemos que aprender a hacerlo.
Este punto número 7 de dar seguimiento a la escucha quiere decir darle muchas preguntas abiertas que le permiten a la otra parte desahogarse, sacar lo que realmente no está pudiendo decir porque está enojado, lleno de emociones, en fin, que no ha podido manejar. Acuérdense que uno de los grandes déficits que tenemos en México es que no nos hemos educado en el manejo de emociones, ¿no? Nos han enseñado a ocultarlas, porque si no es símbolo de debilidad, es símbolo de lo que ustedes quieran, pero no sabemos manejar las emociones y eso está trayendo que no podamos sacar lo que traemos, decir de forma no violenta, asertiva lo que tenemos, y entonces se va acumulando, acumulando, acumulando hasta que explota, y ahí sí pueden generar violencia, porque podemos decir algo que no queríamos, pero venimos cargándolo, 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 hasta que sale de formas inesperadas y muchas veces no adecuadas. Una palabra mal dicha o en un lugar no adecuado puede lastimar y puede generar conflictos que rompan relaciones y que no puedan ser fácilmente solucionables. Entonces, tenemos que poner mucha atención a eso. Bueno, en una síntesis, aquí a continuación están muy brevemente los pasos que recomiendo para transformar los conflictos de forma comunicativa, utilizando una comunicación efectiva. Uno sería esta escucha activa, donde se invitan a las dos partes a que creen este clima de confianza, ¿sí? Un lugar propicio, que invite a dialogar, que invite el intercambio de estos significados. Escuchar a la parte sin interrumpir. Muchas veces el silencio invita a la otra parte a llenar este vacío, ¿no? Muchas veces cuando nos quedamos en silencio empezamos a querer llenar el espacio y ahí sale el verdadero problema. Entonces, escuchar sin interrumpir hasta que saque lo que tiene verdaderamente, lo que le está impidiendo clarificar el conflicto para entonces abordarlo desde esencia. Preguntar, estoy siendo claro, a preguntas abiertas, muchas y diversas para salir del qué quieres, para qué lo quieres, por qué es importante, qué significa para ti, dándole pautas para que hable, comunique, exprese lo que realmente trae. Y comprobar la comprensión de forma verbal y no verbal. Y por último, el paso más importante que pongo ahí es la legitimar. Todo lo que él o ella piensen, quieran y sientan es legítimo, tan legítimo como lo suyo, porque es su perspectiva, como ellos están viendo el conflicto, y es tan legítima como la de ustedes. Entonces, legitimemos que quizá no nos gusta, pero es su forma de ver el conflicto y es tan válida como la nuestra. Entonces, en la medida en que le entendamos, es la manera en que vamos a poder cambiarla un poco, decir, oye, pero no has tomado esto en cuenta. Las veces más bellas que me ha tocado resolver conflictos entre parejas es esto cuando entramos en este punto que la otra parte dice, no lo había visto así. No lo habías visto así, porque tus lentes no están configurados para verlo así. Y solamente lo vas a ver así cuando escuchas al otro o a la otra por qué lo ve así. Entonces, no interrumpas, escúchalo, pregúntale para poder ver eso que tu sesgo biológico y luego psicológico no te permite ver y no te permite entender. Entonces, legitímalo, es tan válido como el tuyo. Entonces, ¿cómo lo entendemos para entonces sí transformarlo o enriquecerlo? Pero siempre, siempre entendiendo que su realidad es tan válida como la tuya. Muy bien, entonces aquí, este resumen, aquí son algunas técnicas puntuales. Escuche siempre atentamente con genuina curiosidad y reconozca esta legitimidad de la que hablamos. Siempre que sea posible, obviamente a veces será difícil,
no todos tienen la fortuna como ustedes de estar tomando este taller, o ya vimos que nada más 140 de los 600 y pico que estamos conectados han tomado un curso. Entonces, no, vamos a siempre encontrarnos con personas difíciles, pero precisamente por eso tenemos que trabajar más con ellos, escucharlos con más genuina curiosidad y educarnos mutuamente. Una de las técnicas que yo más recomiendo, y tengo muchos materiales, que entre ellos en el libro de Marina Castañeda está, utilice siempre el mensaje yo y el no positivo. El mensaje yo es hablar siempre desde mi posición, nunca ponerle palabras a él o a ella. Yo me siento, a mí me duele cuando estemos conversando, yo lo veo, yo lo percibo. No, es que tú me has hecho, yo me siento lastimado, yo me siento, ¿no? Entonces, asumir la responsabilidad de lo que yo digo. Y hay muchas técnicas que ayudan a reforzar el mensaje yo, que asume responsabilidad y no culpa, no genera más paredes. Y el no positivo. El no positivo suena contradictorio, pero es una técnica maravillosa en comunicación no violenta y comunicación efectiva. No, los mexicanos nos cuesta mucho trabajo decir no. Entonces damos vueltas y vueltas y vueltas y desgastamos relaciones porque no sabemos decir que no a tiempo y más bien no llegamos a tiempo o no hacemos las cosas. Entonces este no positivo es parte de la comunicación asertiva. Decir por qué no puedes en ese momento o no puedes hacer cierta cosa, no puedes definitivamente, pero decir por qué y proponer soluciones. Entonces ahí asumes una responsabilidad y das la posibilidad de alternativas al otro o la otra. No es que no lo quieras hacer porque no, sino explicas tu razón, das razones y generas alternativas. Entonces abres puertas. En lugar del no que cierra, es el no que abre, ¿sí? Porque pusiste tu punto claro, pero además dices alternativas. Esto es mucho, hay muchos materiales que obviamente quisiera dejar la ventana abierta para quien quiera seguir profundizando, pero son dos técnicas que funcionan mucho en comunicación asertiva y no violenta. Otro punto que es muy importante, enfréntese siempre con los problemas. No pierda de vista el objetivo, dirían en negociación. El problema es cómo resolvemos este conflicto que hoy, si no lo resolvemos, se va a seguir escalando, escalando hasta convertirse en violencia. Entonces, ¿cómo prevenimos la violencia? Duro con el conflicto, suave con la otra persona. No nos importa, en ese momento no queremos si la persona está haciendo más duro, si nada más tiene sus intereses, si nada más está viendo su lente. Lo que queremos es enfocarnos en la solución de conflictos. Entonces, enfréntese con el problema, no con las personas. ¿Cómo resolvemos el conflicto? No cómo le ganamos al otro o a la otra. Entonces, ¿cómo ganamos más juntos? Centrándonos en la resolución del conflicto, no cómo le ganamos al otro o a la otra. Entonces, una clave en la transformación del conflicto. Y bueno, aquí está la clave de toda buena negociación para la transformación del conflicto. Siempre ponga atención en los verdaderos intereses y necesidades de las partes, que los mueve a la negociación, que los mueve al conflicto, no en sus posiciones. Siempre salgamos de los qués, ¿qué quieres? Porque siempre te va a decir la casa, el coche, el hijo, el negocio, el dinero, para ir a los porqués, para qué quiere el dinero, para qué quiere el negocio, para qué quiere el hijo todo el tiempo, para qué quiere la custodia, para qué quiere entender qué es lo que está atrás del qué, para negociar sobre las verdaderas necesidades que tienen las partes en el conflicto. ¿Qué es lo que está atrás de lo que dice que quiere? ¿Para qué lo quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué es significativo para él o ella? Vamos a entrar en comunicación. Vamos a entrar en negociación para que ustedes lo vean. Y por último, para cerrar esta gran herramienta para la transformación del conflicto, les dejo una de las diapositivas que más me gusta, que es la palabra más difícil de decir, pero la más importante para si yo quiero empezar a caminar hacia la transformación del conflicto. Y tiene que ver
con la palabra más difícil de decir, la más fácil, fíjense, pero de pronunciar, pero la más difícil, porque tiene que salir desde dentro, el perdón, ¿no? Reconocer que estamos viendo de forma sesgada, desde nuestra historia, nuestra educación, nuestra religión, y estamos descuidando la otra parte. Entonces, si queremos realmente transformar el conflicto de esencia, de fondo, tenemos que reconocer que quizá nos está faltando sumar, entender con genuina curiosidad lo que el otro o la otra también tienen que decir. ¿Qué les mueve? ¿Qué les preocupa? ¿Qué quieren? Etcétera. Pues les propongo que vayamos a la siguiente pregunta que tiene preparada Alex. Por favor, Alex, si la pones, a ver, vamos a ver si conectamos. Vamos a entrar entonces a la siguiente herramienta que nos permite la transformación del conflicto, que tiene que ver con negociar de forma colaborativa. Entonces, yo quiero que respondan, por favor, si consideran que la negociación colaborativa consiste en generar valor para ambas partes, cierto o verdadero o falso. Por favor, contesten. Generar valor significa no solamente en términos monetarios, sino de entendimiento, etc. A ver, de los que estamos conectados. Llevamos alrededor de 430 participaciones de las 658 personas conectadas. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos, Alex? ¿De una vez? Llevamos prácticamente el 80% de las participaciones. Muy bien ese 80, ese otro 20, vamos, conectémonos. Entonces, la negociación colaborativa consiste en generar valor para ambas partes, verdadero o falso. A ver, Alex. Hay uno que dice que no, ¿no? Y fíjense, es bien interesante porque en sociedades como la mexicana, cuando preguntamos qué es negociación, la gente lo vincula inmediatamente con regateo, ¿no? ¿Qué te doy y qué me das? Eso no es la negociación colaborativa. Eso sería ganar, perder, ¿no? ¿Cómo le gano más? ¿No? ¿Cómo gano? No cómo ganamos más juntos. Nos han educado a ganarle, no a ganar más juntos o juntas. Entonces, como también si queremos transformar conflictos, si queremos educar para la paz, si queremos formar más agentes para la paz y tener México un país con más altos índices de paz, tenemos que educarnos para que las negociaciones sean colaborativas y no sean más asociadas al regateo. Tristemente en México todavía no entendemos como regateo porque no hemos sido educados para negociar de forma colaborativa. Entonces, fíjense, realmente para negociar de forma colaborativa donde yo logré, ¿se acuerdan de la diapositiva de los burritos? Mi objetivo no tiene que ser a costa del otro, sino, perdón, para lograrlo tiene que ser con el otro o la otra. De otra forma, puedo lograr vencerla hoy, pero no se resuelve de forma esencial el conflicto y no logro mis objetivos. Porque si la otra parte no queda satisfecha y siente que le regateaste, le ganaste, le abusaste, va a vengarse de alguna forma. Entonces, aquí hay algunas recomendaciones que da la Escuela de Harvard de negociación, y aquí también hay materiales que puedo compartir y porque ya son públicos, de cómo negociar de forma en que las dos partes ganen más juntas, no como buscar nada más ganarle, sino ganar más juntos. Incluso la definición realmente, la buena definición de negociación es la generación de valor. ¿Cómo genero más valor? ¿Cómo salgo mejor de lo que estaba, no solamente yo, sino de la relación con el otro, la otra? Y aquí están los 4 secretos, los 4 grandes
consejos que da la Escuela de Harvard para negociar de forma colaborativa para transformar conflictos, generar valor, cambiar el estado de las cosas. Fíjense, lo que decíamos anteriormente, seamos muy duros con el conflicto, pero muy suaves con las personas. No perdamos de vista el objetivo, y el objetivo es resolver el conflicto, transformar el conflicto o generar valor, no ganarle al otro la otra, porque se va de alguna otra forma, si sale sintiéndose perdedora, si sale sintiéndose abusada, va a sabotear, se va a convertir en tu peor saboteador. Entonces, ¿cómo logro que salga de nuestra mesa de diálogo, de nuestra mesa de negociación, sintiéndose que logró sus objetivos, pero además generó valor, que salió mejor de lo que estaba? Bueno, concentrándonos en el problema, en el conflicto y no en la otra persona. Entonces, dejando de lado las etiquetas, dejando de lado ser negociador duro, buscar la victoria a cualquier a cualquier costo, para concentrarnos en lograr acuerdos que sean mutuamente satisfactorios. De otra forma, tarde o temprano se revierten. Muchos de ustedes ya sabrán por historias personales. El segundo punto, centrarse en lo que decíamos, los intereses, lo que realmente mueve a las partes en conflicto, lo que realmente le duele, lo que realmente quiere, que quizá todavía no se ha aclarado muy bien en sí mismo. Por eso el análisis del conflicto, que lo ayudemos con el diálogo a entender realmente qué es lo que lo molesta, qué es lo que realmente quiere de la casa, del coche, del hijo, etcétera. ¿Qué es realmente lo que quiere? ¿Qué representa? Yo siempre pongo el ejemplo de un reloj. Este presente, como somos diferentes, nunca veremos este reloj de la misma forma. Para unos será estatus, para otros tiene una gran carga sentimental. Entonces, entre hermanos, que les digo que es donde más me ha tocado y más difícil resolver conflictos, transformar conflictos, es porque un objeto es percibido de forma distinta. En la medida en que esto lo entendamos y a través de esta comunicación efectiva, ¿qué significa para cada una de las partes el reloj? Nunca significará, ahí está la fuente de la negociación. Ahí está la fuente de la negociación. Nunca, ningún objeto y sujeto, aquí entre nos, valdrá lo mismo, significará lo mismo para las partes. Ahí está la fuente de la negociación y solamente lo vamos a descubrir a través del diálogo interactivo, profundo, con genuina curiosidad. Para uno puede ser estatus, como dijimos, para otro puede ser necesidad económica, para otro puede ser símbolo de inclusión, para otro cuestiones sentimentales. Entonces, en la medida en que salgamos del atolladero de qué quieres el reloj, qué quieres el reloj, pues nos centramos en posiciones. Hay un solo reloj, hay un solo hijo en la pareja. Entonces, ni modo que partamos al hijo a la mitad o al reloj a la mitad, porque los dos perdemos, ¿cierto? Entonces, para realmente entender lo que significa, tenemos que comunicarnos y dejar las posiciones atrás, que se responden con los qués, ¿qué quieres? El reloj, ¿qué quieres? El hijo, para salir a los intereses y las verdaderas necesidades. ¿Por qué quieres el reloj? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué significa para ti? ¿Por qué es importante para ti? En fin, en la medida en que vayamos haciendo muchas preguntas abiertas, diferentes, vamos a poder llegar a la esencia del conflicto, que serán los verdaderos intereses y necesidades que mueven a las partes. El siguiente punto, el C, es para mí uno de los más importantes y uno de los más difíciles también. Cuando uno está en una negociación que realmente quiere salir mejor de lo que estaría sin negociar y quiere salir sintiéndose ganadores, no solamente él o ella, sino la otra parte, es a través de la generación, y aquí viene la clave, de muchas y diversas propuestas, opciones de solución. Entre más y más diversas sean las opciones de solucionar, de transformar el conflicto, mayor generación de valor se dará. Proposiciones que ni siquiera por nuestros lentes nos hubiéramos imaginado, pero que vienen del otro, suman valor al momento de transformar el conflicto. Entonces,
Uno de las partes más importantes de la negociación es cuando las partes se juntas con este ambiente que ya creamos para comunicarnos de forma efectiva, no violenta, asertiva, empiezan a generar muchas, ok, mira, no tengo dinero ahora, pero tengo en especie esto. ¿Qué te parece? Bueno, ok, y yo te doy, ¿qué te parece? Y no es regateo, ¿qué te parece si yo en lugar de pagarte hasta el otro mes, te pago ahora y además te doy un extra, pero tú a cambio me das esto? Muy bien, entonces se van generando propuestas que ni siquiera se habían imaginado en esta visión túnel que a veces llegamos a los conflictos, llegamos a la negociación porque no vimos salidas. En la medida en que nosotros generemos muchas y diversas opciones de solución, uno, le estaremos de forma, fíjense, verbal y no verbal, comunicándole a la otra parte que hay genuino interés de generar valor, de no ganarle, de no abusarle, sino de darle valor, porque ya entendimos qué es realmente lo que quiere, por qué lo quiere. Entonces, es un acto de buena voluntad que genera confianza. Entonces, en la medida en que ustedes sean creativos, que es una de las grandes habilidades que puede tener un negociador colaborativo, es la creatividad. Generar muchas, muchas opciones, y para eso necesitan mucha información, entender muy bien qué es lo que quiere y por qué lo quiere. La siguiente, todas las opciones que generemos, estas muchas y diversas, en la medida en que estén sustentadas en lo que en negociación conocemos como criterios objetivos o criterios de justicia, van a ser más fácilmente aceptados por el otro y la otra. Es decir, que los sustentemos en criterios de legitimidad o de justicia. Por ejemplo, si queremos comprar un coche, pues no digamos lo que nosotros creemos nada más con nuestro lente que vale el coche, sino traer, por ejemplo, mira, ya vi el libro azul y el coche vale tanto. Bueno, entonces ahí le estoy demostrando que no lo quiero abusarlo, sino que estoy trayendo un criterio justo, de legitimidad, objetivo, de cuánto vale un coche con esas características. Entonces, estoy demostrando, fíjense, de forma asertiva, que quiero un acuerdo justo, donde las dos partes estemos en términos de equidad y justicia. Pero se dan cuenta todo el trabajo que tenemos que hacer. Generar muchas y diversas opciones. Estas opciones, entre más sustentadas estén en criterios objetivos, mayor valor tendrán y mayor legitimidad tendrán para fortalecer tus alternativas en la negociación. Hay otros criterios objetivos. El precio del mercado es uno de ellos, pero también, por ejemplo, el uso, la ley. Lo que dice la ley, no lo que yo creo, considere según mis valores, mis creencias, sino lo que dice la ley, la opinión de expertos, en fin, ¿no? Hay muchos criterios que permiten sustentar nuestras propuestas. Entre más preparados y preparadas estemos para la negociación, mayor posibilidad tendremos de conseguir acuerdos que sean satisfactorios para las otras partes. Aquí, muy brevemente, esta presentación la van a tener y los que están haciendo el diplomado van a tener muchos ejemplos y ejercicios. Pero aquí sistematiza muy bien lo que es verdaderamente la negociación. Este es como el cuadro de la Escuela de Harvard, donde siempre nos recomiendan que escuchemos con genuina curiosidad las posiciones con las que inician las partes, los qué quieres, qué te trae aquí, qué te trae a transformar aquí el conflicto. Entonces pasemos de los qués a los para qués, que bajemos de las posiciones a los intereses para negociar lo que realmente importa a las partes, lo que realmente quieren las partes, no lo que dicen que quieren, sino lo que verdaderamente los mueve en el conflicto. Una vez que se entendieron esa esencia del conflicto, entonces generar muchas y distintas opciones, sustentándolas en criterios objetivos, como vemos ahí con la flechita morada, y el famoso MAN, que está del lado, no sé cuál sea izquierdo o derecho para ustedes,
que son alternativas, tener siempre muchas alternativas en caso de que la otra parte no esté tan convencida. Entonces nosotros traemos adiciones a la negociación para quitar estas visiones túneles donde nos vemos muchas veces en posiciones cerradas, para ampliar posibilidades y generar más valor. En la medida en que generemos opciones que estén siendo sustentadas en criterios objetivos, que se vean justas, entonces vamos a poder generar muchas propuestas, y si no, estas propuestas son mejores que alternativas afuera de la mesa de negociación, es decir, si esta persona no cede. También hay personas que no están educadas para la paz, que son, muchas veces vale la pena no negociar en ese momento porque la persona no ha entendido el valor, todavía no está preparada. Entonces, tenemos que hacer pautas también. ¿Se acuerdan que hablábamos de los silencios, no? Necesitamos más tiempo. Entonces, si el acuerdo al que estamos llegando en la mesa de diálogo, la propuesta no es tan bueno como otras alternativas, es mejor no llegar a esa solución y mejor regresamos más tarde. Pero si las propuestas que estamos construyendo, porque se genera este ambiente de confianza, de generar valor, de escucha activa, etcétera, entonces sí logramos acuerdos. Doctora, Aquí, disculpe un momento la interrupción. Nos quedan 10 minutos para poder pasar a la ronda de preguntas y respuestas, por favor. muy bien, entonces voy mucho más. ¿Ya vieron cómo el tiempo es nuestro peor enemigo? Entonces, muy brevemente, en esta filmina se expone realmente lo que es el centro de la negociación. Donde ustedes ven el triángulo verde que dice SOPA, siempre en cualquier negociación va a haber puntos de acuerdo. Algo lo mandó, algo lo tiene ahí sentadito, sentadita contigo, que son las zonas de posibles acuerdos. El hijo, en el caso de un divorcio, ¿no? Quieres algo, eso los une, una propiedad, un negocio conjunto. Entonces, eso es lo que los une a las partes. Entonces, siempre un buen negociador colaborativo va a ser aquel que inicia con lo que los une, no con lo que los divide, no con nuestras posiciones, los triángulos de arriba, sino inicia fortaleciendo el triángulo verde. En la medida en que nosotros seamos capaces de fortalecer el triángulo verde, la famosa SOPA, zona de posibles acuerdos, cómo no perder lo que sí tenemos, la salud del hijo, la propiedad que llevamos juntos o juntas, etcétera, el trabajo, el proyecto que estamos construyendo juntos, centrarnos en eso y no en lo que nos separa. Muchas y diversas opciones generadas a lo largo del proceso de comunicación es lo que va a lograr que este triángulo, que aparentemente es pequeño, se haga más grande y quite espacio a lo que nos separe y haga más grande lo que nos une. Entonces, cuando generamos opciones para no perder lo que sí compartimos, en esa medida vamos a lograr acuerdos que sean mutuamente satisfactorios. Aquí estoy dejando un muy básico formato de la negociación, que es todo lo que hemos dicho. En la medida en que ustedes vayan mejor preparados a la negociación, lograrán acuerdos mucho más ricos para ambas partes. Es simplemente no llegar, como decimos en México, como al borras, a ver qué saco, porque ahí sería el regateo, sino venir preparado ya con criterios objetivos, ya con propuestas, opciones, para poder lograr una comunicación mucho más mucho asertiva, mucho más fluida, y donde se genere valor y no se estimule el regateo. Y por último, entonces, las fases de la negociación es que si no te preparas para negociar, prepárate para fracasar. Entonces, no vengan a ver qué sacan, vengan a colaborar, vengan a generar valor. Entonces, vengan bien preparados, vengan con muchas ideas previas, vengan con una voluntad de entender con genuina curiosidad lo que mueve a la parte. Negocie, el segundo punto. Cuando estés con el otro o la otra, comunícale, como hemos venido diciendo, que estás conectado, quita todos los distractores, que vas a establecer esta conexión
de forma verbal y no verbal para transformar conjuntamente el conflicto. Y de cara a conflicto aprendas. ¿Cómo te haces mejor negociador colaborativo? Negociando. Entre más negocies, más aprendas, más reflexiones, mayor posibilidad de resolver el conflicto. Bueno, y por último, la mediación. La mediación es una de las métodos alternativos para resolver conflictos que a partir del 2018 ya es parte de nuestra ley. Hay un centro de justicia alternativa en cada parte de la República donde las partes acuden para resolver sus conflictos de forma no violenta y transformadora. La mediación, y aquí voy muy rápido para dar espacios a las preguntas, la mediación realmente es la negociación asistida. La mediación va a ser la negociación pero asistida por un tercero que va a ayudar a las partes que carecen de suficientes herramientas para transformar el conflicto, que ya tienen muy deteriorada la relación y la comunicación por el paso del tiempo. El conflicto, como el peor enemigo, ya generó muchos y diversos malentendidos. Yo digo que el conflicto es como una cebolla, donde entre más tiempo pase, más capas y capas y capas y capas se van acumulando hasta que la raicita de la cebolla se nos olvida, ¿no? Tantas y tantas, ya me dijo, ya me hizo, que se nos olvida la esencia del conflicto. La mediación lo que va a ayudar va a ser realmente a las partes a quitar estas capas de la cebolla para entrar verdaderamente a facilitar el entendimiento de la esencia del conflicto. ¿Dónde está lo que mueve a las partes al conflicto? Y las ayuda, en primer lugar, a entender mejor el conflicto, a comunicarse de forma asertiva y no violenta, a generar muchas y diversas opciones y a lograr acuerdos que sean mutuamente satisfactorios. Entonces, realmente la mediación es esta negociación asistida por este tercero que va a ayudar a transformar los conflictos cuando las partes por sí mismas, de forma directa, no han podido. Aquí simplemente les estoy dejando algunas de las características de la mediación. Tiene que ser siempre voluntaria, se busca que las dos partes ganen, que sean procesos equitativos y profesionales. Ahí están algunas de las etapas que tienen que ver con mucho de lo que hablamos, donde el mediador crea el ambiente de confianza, comunica que es un espacio profesional de confianza, donde las dos partes tienen equidad de tiempo, permite que las dos partes cuenten desde sus lentes, comuniquen de forma asertiva, no violenta, con mensajes yo, sus historias, sus perspectivas, los ayuda a generar muchas y diversas opciones, construye acuerdos, redacta el acuerdo y es el testigo que permite la resolución del conflicto. Pues hasta acá lo dejo y entonces vamos recuperando las preguntas para poder iniciar este diálogo entre las partes. Por favor, Alex. Claro que sí, doctora. Hemos recibido varias preguntas y comentarios y los hemos clasificado en 4 grandes tópicos que tienen que ver con seguridad ciudadana, diálogo en la sociedad, diálogo en la casa o en la familia y referencias bibliográficas. En primer lugar, si usted gusta, pues, vamos a leer de una sola vez las preguntas relacionadas con seguridad ciudadana. Perfecto. Para que nos pueda apoyar con las respuestas a estas inquietudes. Perfecto. Muy bien. Ana Wendy Muñoz pregunta, ¿cómo se puede sacar provecho del conflicto hablando de la seguridad pública, violencia, machismo, etcétera? Por su parte, Vicente Valenzuela pregunta, ¿cuál es el proceso de recuperación de la paz en zonas de desplazamiento forzado en el caso de México? ¿Qué estados están lucrando con los conflictos? Eduardo Federico Lozano pregunta, ¿se puede trasladar la resolución positiva de conflictos al ámbito de las relaciones internacionales, es decir, entre estados o gobiernos? Angélica Contreras pregunta, ¿cómo sensibilizar a las autoridades para que tengan un trato empático con la ciudadanía? Por ejemplo, al momento de levantar una denuncia,
¿cómo se puede lograr que la autoridad escuche el hecho y no solo se atienda a la parte burocrática de llenar papeles y no resolver? Y por último, en este bloque, Luis Roberto Torres pregunta, ¿cuáles son las diferencias en la manera que resuelven los conflictos la sociedad mexicana y la europea respectivamente? ¿Qué podemos aprender de otras sociedades para resolver o disminuir los conflictos? Excelente, no, wow, excelentes preguntas, muchas y necesitaríamos para cada una, por la profundidad de las preguntas, necesitaríamos un taller para cada una de ellas. Entonces, bueno, será muy breve y recuerden, aquí es un abrebocas, estoy abriendo ventanas, por respeto a las preguntas, les digo que no voy a poder profundizar en todas, pero déjenme dar algunas ideas. Con Alex puedo después mandar más profundidad en mis respuestas, pero déjenme empezar por la primera, que tiene que ver mucho con la investigación que estoy haciendo ahora y el libro que voy a publicar sobre geografías de paz, que explican por qué ciertas sociedades viven en paz y otras viven en violencia, ¿no? ¿Qué son los recursos que permiten que ciertas sociedades tengan bajos índices de violencia y otros que tengamos grandes, como México? Tristemente, México es de los países más violentos del mundo, de los 5 más violentos del mundo. Hay indicadores, ya se ha sofisticado tanto para ello. Bueno, ¿qué han hecho las sociedades? No solamente las europeas, Nueva Zelanda, hay muchas sociedades dentro de estas geografías que han apostado por la paz, ¿no? Que han valorado y ustedes pueden buscar índice global de paz en la red y ahí ustedes pueden ver cuáles son las sociedades que están, o los países, las naciones que tienen los índices más altos de la paz y entender por qué, en qué están invirtiendo. Y hay 2 secretos principales. Están invirtiendo en educación para la paz, fíjense, y en espacios para la paz. Estas son de toda la investigación que he hecho a micro y macro nivel, las sociedades que han invertido más en educación para la paz, es decir, educación para la transformación positiva de conflictos en las escuelas, que son parte de los currículums, ¿no? De los pensums escolares, pero que además tienen manejo de emociones en las escuelas, pero además tienen civismo. Parece que ya en México está regresando el civismo, que bueno, nos lo habían quitado. Que por ejemplo, y algo que les va a sorprender, pero a ver, en México no visibilizamos la paz, visibilizamos todo el tiempo la violencia. Si los mexicanos no visibilizamos la paz, no podemos ser propensos para la paz. Si todo el día estamos visibilizando actos de violencia, en los medios, en las escuelas, etcétera, y no estamos educados para el conflicto, no estamos educados para la paz, obviamente no pensamos en las posibilidades de paz. A ver, y aquí sería interesante también levantar manos. ¿Cuántos de ustedes saben que México tiene un Nobel de la Paz? México tiene un premio Nobel de la Paz. No sabemos. García Robles logró que América Latina fuera un continente libre de armas nucleares. México. Eso, ¿quién lo sabe? No está en los libros de texto, no valoramos la paz. Entonces, los países, yo vivo, como mencioné hace un momento, en Suecia, pero los países de escandinavos, entre ellos Suecia, pero otros países que han gastado recursos, invertido, no se dice gastado, invertido recursos en educar a sus niños, pero a sus jóvenes, en transformación de conflictos, en negociación colaborativa, en manejo de emociones, son menos propensos a pensar en utilizar la violencia como método para resolver conflictos. Al contrario, permanentemente se les informa que la violencia no es tolerable, socialmente hay un autocontrol, socialmente está sancionada la violencia. Está mal vista que se use la violencia, que es el grito, el golpe para resolver conflictos. Entonces es el primer elemento.
ha habido una inversión en la educación para la paz en todos los niveles. Y el segundo, hay espacios para la resolución no violenta de los conflictos. El más importante son los sistemas de justicia que funcionan. Entonces, los equivalentes a los ministerios públicos, policías entrenados como mediadores y no como otros agentes generadores de violencia. Entonces, hay muchos centros de mediación, por ejemplo, muchos espacios donde la gente puede resolver sus conflictos de forma no violenta. En México estamos iniciando. México es de los países más atrasados en los mecanismos alternos de resolución de conflictos. Los centros de justicia alternativa, por ejemplo, son muy 2018, ¿no? Y entonces nos vamos muy atrás. Entonces, eso explicaría que México se encuentre, vayan, por curiosidad, vayan y entren en los índices globales de paz. ¿En qué lugar está México? Mientras los países escandinavos y otros países están en el primer lugar, en los primeros 10 lugares, entre ellos Suecia, México está en el lugar, ya subimos un poquito, estamos en el 184, ahora parece que vamos en el 162. ¿Se dan cuenta? De 198 países. Entonces, nos falta mucho. Nos falta educarnos para la paz y nos falta crear espacios para la paz. Luego, la siguiente pregunta que nos hablaba también de los funcionarios y su poca empatía para tratar también de resolver conflictos de forma más empática, asertiva y no ser nuevos agentes de violencia. Tiene también que ver con esto, que no se ha entendido la paz como una inversión. Lo que decíamos hace unos momentos, si el gobierno mexicano no quiere la guerra, tiene que prepararse para la paz. Tiene que preparar a sus funcionarios como agentes de paz. Los policías, en lugar de estar recibiendo entrenamiento militar, que los entrenan para la guerra, deben estar siendo entrenados para, de forma pacífica, asertiva y no violenta, lidiar con los conflictos de una sociedad tan compleja como la mexicana. Entonces, imagínense que cada vez tuviéramos más policías, como aquí en Suecia existen los policías dialogantes, que en lugar de lo primero que hacer golpear, dialogan con los y las manifestantes, que obviamente si están viendo violencia, estos anarquistas, los encapsulan y los alejan. Están perfectamente bien entrenados para generar su función pública, empática, de no permitir que arruinen estos anarquistas con el uso de la violencia, que no está permitida, no está tolerada la violencia. Entonces, encapsulan a las personas saboteadoras de un proceso de libre expresión, entonces, y acompañan a las personas que se están manifestando. Se dan cuenta que es otro enfoque en la manejo de los conflictos y manejo de la conflictividad social. Alex. Muchísimas gracias, doctora. Sí, claro que sí. En cuestiones de diálogo con la sociedad, Magali Guzmán nos pregunta, ¿cómo podemos resolver conflictos si una persona está dispuesta a hacerlo y la otra no? Blanca Estela Manzano pregunta, cuando las personas se cierran a la comunicación, ¿cómo sería posible entablar el diálogo con ellos? Marta del Toro Sánchez pregunta, ¿cómo aplicar estrategias de comunicación en una comunidad que no está preparada para ver o escuchar lo que muestran o dicen los demás? Valeria Berenice Valdés señala cómo cambiar los factores personales que obstaculizan la resolución de problemas, como los prejuicios, por ejemplo. Y Gerardo Nieto pregunta, ¿qué hacer cuando a pesar de implementar todos los métodos de escucha activa, sigue existiendo una negativa persistente para solucionar el conflicto? Claro. Uy, se dan cuenta de la riqueza de las preguntas y otra vez el tiempo el peor enemigo. Por eso estoy abriendo ventanas y las preguntas lo reflejan, ¿no? La dificultad, la complejidad. Más o menos todas las sintetizaría con esta. Hay personas que están dispuestas al diálogo, a la negociación colaborativa, a la escucha activa y personas que no están dispuestas. Entonces, ¿qué hacer? Bueno,
Aquí también entraría lo que es la disuasión y la persuasión. Y tengo también materiales maravillosos, ahí está mi correo electrónico para quien quiera escribir y con mucho gusto lo comparto, es parte de este abrir ventanas para que sigamos cómo incentivamos, es la palabra, al otro, a la otra, de que por su propio bien es mejor negociar que no negociar. Uno, incentivando las ganancias, no que estamos generando valor. Uno, muchos de los conflictos es que las otras partes se sienten excluidas, no tomadas en cuenta, sienten que están perdiendo, que están siendo abusadas en una sociedad que ha abusado tanto como la mexicana y que no estamos educados para la paz. Entonces tenemos mucho, partimos del problema que no existe en México una cultura para la paz, hay que crearla. Por ejemplo, ventilando mucho que tenemos Nobel de la Paz, que tenemos muchas geografías de paz en México, que hay que visibilizarla, de ahí mi libro, de visibilizar que a pesar de la violencia, muchos proyectos, muchas comunidades viven en paz y siguen fortaleciendo esfuerzos para la paz, pero todavía son excepciones, son islotes de paz. Entonces, tenemos que visibilizar la paz, tenemos que fomentar más cultura de paz, en fin, pero ¿cómo hacemos con las personas que les lucran del conflicto? Como muy bien dijo una de las participantes, disuadiéndolas. Entonces tenemos que prepararnos, información es poder. El costo que tendría para la persona el no negociar, el no comunicarse de forma no violenta, el costo, hacerle sentir el costo que tiene, pierde ganancia, pierde una gran posibilidad de transformar un problema, un conflicto, que puede generarle valor. Entonces, yo lo que haría, llevo muchos años en esto, es hacerle a través de la persuasión y sobre todo disuasión el costo de no negociar o de no comunicarse. Entonces, esa sería la respuesta. Pero hay que entrenarse, no va a ser gratis, no es fácil, hay que prepararse haciéndole entender el costo que tendría. Yo ahí lo dejaría, Alex, y si quieres la siguiente bloque de preguntas. Claro que sí, están referenciados al diálogo en la casa o en la familia. Y Jorge Luis Sánchez Atondo pregunta, entre el límite de la asertividad y comunicación no asertiva, en la niñez, ¿cuál es la medida adecuada para favorecer patrones de crianza efectivos y no transgredir el derecho humano a la sana convivencia? Por su parte, Javier Yauzás pregunta, ¿cómo un hijo, niño, niña, adolescente o joven, siendo menores que sus papás, pueden ayudar a resolver un conflicto y violencia entre sus padres? Vania Sotomayor pregunta, dentro de su perspectiva, ¿qué diferencia hay entre mediación y negociación y cuál aplicaría en caso de intervenir entre padres de familia y sus hijos adolescentes? Y por su parte, Maribel Reza pregunta, ¿qué tips nos puede dar para que los adolescentes pongan atención a los padres si están inmersos en sus redes sociales? Uy, ¿se dan cuenta también de la riqueza? Bueno, déjenme empezar por la diferencia entre negociación y mediación. La negociación es un proceso de diálogo, y aquí sistematizo todo lo que he venido diciendo, un proceso de diálogo interactivo entre dos y más partes, que respondiendo a una pregunta del primer bloque, que pueden ser dos o más partes, pueden ser personas, estados, compañías, empresas, organismos, que de forma directa van a buscar, de forma directa, sin intermediarios, van a buscar resolver un conflicto, cambiar el estado de las cosas o generar valor. Entonces, no hay intermediarios, sino que se comunican de forma directa, de una forma voluntaria y directa. La negociación ocurre cuando esta comunicación se rompe, porque no tenían suficientes herramientas para negociar, para comunicarse, etcétera. Se rompe la comunicación y si se rompe la comunicación, se rompe la relación. Pero de todas maneras hay interés en las partes en transformar el conflicto, generar valor o cambiar el estado de las cosas. Entonces invitan a un tercero o tercera que va a facilitar la negociación asistida.
¿sí? Entonces la mediación sería un tercero o tercera que va a ayudar a que las partes, uno, entiendan mejor el conflicto, dos, puedan volver a comunicarse de forma no violenta, usando el mensaje yo, el no positivo. El mediador va a ser el garante del tiempo, de la equidad, del respeto, de los tiempos, etcétera. Va a ayudarlos a generar muchas y diversas propuestas. No las va a generar el mediador, las va a ayudar a las partes a que ellas mismas las generen, pero él las va a anotar o ella las va a anotar para que las partes no se sientan parte del conflicto, sino parte de la solución. Y va a ser el que escriba los acuerdos y garantice que esos acuerdos se cumplen. Entonces esa sería la mayor diferencia, que la negociación es de forma directa, la mediación es a través de un tercera, que ayuda o asiste en la negociación. Lo ideal es que cada vez haya menos mediadores y que de forma directa podamos resolver nosotros mismos nuestros conflictos. Pero como todavía nos falta mucha educación para la paz, saber comunicarnos de forma no violenta y asertiva, etcétera, todavía los mediadores pueden jugar un papel muy importante para entender mejor el conflicto, comunicarnos mejor y llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios que reflejen las verdaderas necesidades. Ahora, ¿cómo fomentamos en la casa la comunicación cuando hay tantos interruptores? Y ahí sí si realmente queremos paz, tenemos que invertir para la paz. Entonces, sí tenemos que generar, sí somos responsables de generar el ambiente propicio para el diálogo. Y obviamente tenemos que empezar nosotros mismos a tener acuerdos de convivencia en la casa, donde, y es lo que, fíjense, aquí mi hijo me ha educado, porque uno siempre está, y con los en la escuela les quitan el celular para que se desconecten del exterior y se conecten con la clase. Entonces, acuerdos de convivencia, no reglas de convivencia, acuerdos de convivencia donde, por ejemplo, a la hora de comer, comemos. Nos desconectamos de lo demás para conectarnos con los que estamos ahí. Es difícil, pero la paz no es gratuita. La paz es un esfuerzo consciente, activo y cotidiano por desarrollar nuestros plenos potenciales. Entonces, tenemos que hacer este esfuerzo y llegar a acuerdos donde hay ciertos espacios donde tenemos que promover la conexión. Hay tantos desconectores. Y es difícil, pero tenemos que poner el ejemplo. Los papás y las mamás tenemos que dar ese primer paso. Aunque siento que ya cada vez más los hijos están siendo educados en las escuelas al daño que produce también, a la desconexión que producen también los celulares. Pero es difícil, tenemos que hacer este esfuerzo, esta apuesta por la paz que cuesta, pero hay que hacerla. Creo que estamos... Gracias. Sí. Sí, gracias, doctora. Únicamente tenemos unas solicitudes con respecto a referencias, en donde si nos podría proporcionar o referir bibliografías, páginas, documentos para consultar, para ampliar un poco más el tema. Claro que y sí. Si usted tiene alguna publicación que nos pueda recomendar. Con mucho gusto. Bueno, tengo, ahí está mi correo electrónico, pero a través de la fundación y los que están haciendo el diplomado tienen un montón de fuentes bibliográficas. Yo tengo un manual que hice de mediación comunitaria que tiene todo lo que he dicho con ejercicios, muy bien explicado, yo creo, porque tiene ejercicios, teoría y práctica, mucha teoría y práctica. Todo lo que yo he dicho está ahí. Entonces, con mucho gusto lo comparto. Es un manual que hice hace como 4 años. Y todos los libros que estoy comentando los tengo también y los puedo compartir porque es Educación para la Paz. Y estoy terminando, yo espero pronto publicar este libro de geografías de paz, que
que visibiliza a micro y macro espacios los factores que contribuyen a la construcción de paz y los factores que le inhiben. Entonces, con mucho gusto, escríbanme y apenas tan pronto esté la publicación, esa Educación para la Paz va a ser gratuita y con mucho gusto también la comparto. Muchísimas gracias, doctora. Efectivamente estamos cerrando prácticamente en tiempo y quisiera cederle en este momento la palabra a mi coordinadora Guillermina Guevara. Adelante, Guillermo, por favor. Hola, pues muchísimas gracias. A nombre del Programa de Prevención de la Violencia de Fundación Carlos